Víctor García Toma es un destacado jurista. Ha sido presidente del Tribunal Constitucional y ministro de Justicia. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Enrique, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto en saludarlo. ¿Se le puede dar o no se le puede dar? Al margen de si se quiere o si es viable políticamente o hay negociaciones, lo que sea. ¿Se le puede dar jurídicamente un indulto a Alberto Fujimori? De acuerdo a la legislación peruana, existen dos tipos de indulto, el indulto común y el indulto humanitario. Llamamos indulto común al acto por el cual se otorga una decisión de conmiseración, de perdón a la pena, luego que el peticionante ha acreditado a través de un procedimiento administrativo buena conducta, tiene un informe social favorable, un entorno familiar adecuado, realizado estudios, trabajo, etcétera, etcétera. Esta modalidad está proscrita para el caso del ingeniero Fujimori, fundamentalmente porque hay una ley, la ley 28760 del año 2006, que señala que los condenados por el delito de secuestro no tienen derecho a que el Estado peruano, en el caso particular, establezca políticas de prescripción, amnistía o indulto. Eso está desde el 2006, el ingeniero Fujimori fue condenado en el año 2009. Y no estamos aquí hablando del tema de crimen de lesa humanidad, que es otro tema. Bastaría con la aplicación de esta ley para que... Para el caso de secuestro. El caso de secuestro. ¿Y por qué entonces Ollanta se tomó tanto tiempo en el primer pedido del indulto en deliberar y en pensar el tema? Si es tan contundente como esto. Me parece que el presidente Humala actuó de manera incorrecta, incluso con la propia familia, porque de alguna manera los obligó públicamente a presentar una solicitud. Claro, digamos. Y luego, de una manera poco prolija, desestimó el pedido sin dar argumentos concretos, ¿no? Porque este es un argumento contundente que no acepta discusión alguna. Así es. Y no estamos hablando de crimen de lesa humanidad. Vamos a hablar, pero justamente entonces por esa razón, solo por el delito de secuestro, no hay ninguna posibilidad. Para el indulto común. Y para el indulto humanitario hay una regla que está prevista en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, que es la resolución ministerial 162 del año 2010. ¿Qué dice esa resolución? Para acceder al indulto humanitario se requiere que el peticionante se encuentre sufriendo una enfermedad terminal, que no es el caso del ingeniero Fujimori, felizmente, o se trate de una enfermedad que no es terminal, pero que es irreversible, que es degenerativa y cuyo tratamiento no puede hacerse posible dentro de un penal, porque allí sí, por esas condiciones, generaría una grave afectación a la vida o incluso la pérdida de la vida. Ese fue el pedido que se hizo la vez anterior, se hicieron los informes médicos y los informes médicos concluyeron que no estaban dadas ni la situación A ni la situación B. Parece poco probable que, y digo para suerte el ingeniero Fujimori y de la familia, de que su enfermedad haya asumido la gravedad que la norma exige, ¿no? Muy bien, ahora, con respecto al tema de lesa humanidad, el doctor Rolando Sousa, que fue abogado de Alberto Fujimori, dice que el fallo del Tribunal Constitucional varía el tema de lesa humanidad. ¿Esto es cierto? No, no es correcto. Respetando, por cierto, la opinión del doctor Sousa. ¿Qué es lo que ha pasado? En el año 2001, la Corte Interamericana dictó sentencia en el caso Barrios Altos. Y luego, en el 2006, lo hizo con el caso Cantuta. En ambos casos calificó esos hechos como crímenes de lesa humanidad, que son calificaciones que no están en el ordenamiento jurídico peruano, pero están en el derecho internacional público. El Perú ha celebrado varios tratados, entre ellos el Estatuto de Roma, y desde el año 2002 esos compromisos de carácter internacional están vigentes. ¿Qué significa crimen de lesa humanidad? Perdóneme, ¿son vinculantes para el Perú? Sí, lo son, por dos motivos, porque el Perú ha suscrito un tratado y además porque en el caso específico de las sentencias de la Corte Interamericana, por mandato expreso de la cuarta disposición final y transitoria, y porque además eran casos peruanos, allí la Corte Interamericana, no una Corte Nacional, declaró que esos hechos tenían la calificación de crimen de lesa humanidad. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de esos hechos? Significa que el Estado se compromete a perseguir, no hay prescripción, y se compromete a condenar y a ejecutar la pena. Es decir, no va a dictar ninguna medida que impida, digamos, o recorte el tiempo de condena. Ese es lo que señala, lo que debe entenderse por crimen de lesa humanidad.
¿Qué hizo la sala del tribunal? La sala, primero la sala penal. La sala penal determinó que el delito era un crimen, era un homicidio calificado. Y señaló que y calificó de crimen de lesa humanidad, pero utilizando los argumentos de la Corte. Pero fue condenado por homicidio calificado. Estos hechos fueron ventilados ante el Tribunal Constitucional en un expediente, el expediente 1460, que ha señalado eso. El señor Fujimori fue condenado por el delito de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. Esos son los delitos por los cuales fue imputado, acusado, procesado y condenado. En consecuencia, esa calificación, es irrelevante. Primero, porque vuelvo a repetir, hay una ley del año 2006 que establece las mismas consideraciones, ¿no? O sea, ni por un lado ni por el otro podría ser indultado Alberto Fujimori. Lamentablemente no. Muy bien, vuelvo a la pregunta inicial. Los ministros de justicia que ha tenido Ollantumala, el actual ministro de Justicia, el premier que es constitucionalista, Ollantumala, en su prerrogativa, ¿no saben esto? ¿Y tienen meciendo a los fujimoristas en el primer indulto y ahora en este segundo? Lo que sucede, me parece que acá ya hay un juego de orden político, ¿no? O sea, este no es un tema jurídico. Jurídicamente está, claro. Pero perdónenme, no puede haber decisión política sin sustento jurídico. Lo que sucede es que... ¿O podría Ollantumala decir, altamente me paso por encima las leyes y le doy el indulto? En el caso del indulto humanitario, eventualmente podría suceder eso. La ley, la norma señala que debe determinar, la enfermedad debe tener esas características. El informe que elabore la comisión podría decir, sugerimos o planteamos que se desestime el otorgamiento de este indulto por no encontrarse dentro de los presupuestos que señala la resolución ministerial. Pero eso no impediría que el presidente pudiera adoptar esa medida. Pero obviamente ningún presidente en su sano juicio haría eso porque la población entendería que sería una decisión, de una discrecionalidad, arbitraria, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene plazo el presidente de la República? ¿Tiene que seguir un proceso estas cosas? Porque si el pedido ha sido presentado, no sabemos cuándo exactamente, ayer, anteayer, hace 2 días, 3 días, ¿podría eventualmente Ollantumala mañana decir, bueno, se rechaza el pedido? De inmediato pueden pasar 2 cosas. Primero, si se trata de un indulto común, el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, sin siquiera citar a los demás miembros de esa comisión, puede rechazarla de plano porque tiene el impedimento de la ley, la ley 28760. De acuerdo. Si se ha dicho además, se ha dicho de otro lado que en el pedido no se señala claramente si es por uno u otro motivo. En consecuencia, allí se debería declarar inadmisible la solicitud y correr traslado para que el peticionante aclare, cuál es el tipo de indulto que está planteando, ¿no? Eso sería lo más inmediato. En todo caso, sería un rechazo de este gobierno. Y además creo que lo debería hacer porque le corresponde, ¿no? Hay el tiempo suficiente. No debería dejárselo al otro gobierno. En modo alguno. Muy bien. Doctor Víctor García Tomás, muchísimas gracias. Clarísimo. Y no entendemos por qué el gobierno actual no lo tiene tan claro como usted. Porque ya debería evitarnos este problema político de una discusión absurda teniendo todos estos temas sobre la mesa. El tema no es jurídico, el tema es de orden político, es un tema que Ejecutivo, Congreso, Fuerza Popular, en fin, es otro terreno. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable.